mirada distinta, diferente sobre lo que veníamos hablando anteriormente. Bueno, yo veía recién el tape que estaban poniendo con Donald Trump y me imaginaba lo que estaba viendo una persona sentada en su casa en este momento, viendo cómo este programa pone un tape de un expresidente norteamericano, qué tan alejado de la realidad puede ser. Es decir, me parece realmente... Este debate me parece muy alejado de la realidad en el sentido de que estamos tratando temáticas en un país donde nosotros, los jóvenes, acercamos a un nivel de pobreza de casi el 60% y estamos constantemente siendo víctimas de políticas estatales como la cuarentena. Yo no sé qué piensa Facundo al respecto, pero bueno, creo que estamos en la misma línea en ese sentido. Sí, yo en ese sentido coincido. Me parece que hay temáticas que a la gente, si bien le preocupan, no es en la misma intensidad. Hoy la Argentina tiene un tema con el trabajo no registrado, el desempleo realmente impresionante, y nos ponemos a debatir si trabajan más mujeres o más hombres, si se respeta el cupo en determinada área laboral o no. Yo recién escuchaba a la licenciada que hablaba en el módulo anterior y realmente yo me pongo a pensar sobre este mito de la brecha de género, que para mí lo es, un mito del feminismo impulsado por ONU Mujeres, digamos. Si uno se pone a analizar en realidad la estadística, uno comprueba, por ejemplo, con el informe de la Dirección General de Macroeconomía de 2018, que las mujeres trabajan menos horas por semana, digamos. Entonces, si uno... ¿Pero eso porque quieren o porque no las dejan trabajar más? Digamos, o porque tienen que cuidar a sus hijos, básicamente. Bueno, al respecto hay informes y estudios de los Estados Unidos de América que comprueban que las mujeres eligen trabajos de tiempo parcial y prefieren las tareas domésticas en muchos de los casos. Digamos, ¿Las prefieren o deben cumplirlas por una imposición cosa social? Es la visión ideológica que uno tiene, particularmente seguro que la tengas vos, que crees que el patriarcado obliga a las mujeres a trabajar en la casa. Otra cosa es lo que pasa realmente, yo no sé si están así. Digamos, las estadísticas prueban que las mujeres eligen trabajos relacionados con el cuidado, con la sanidad, Bien. con la educación. Me parece que creer que es un invento, digamos, del patriarcado Igual, opresor. Facu, algo importante que me parece que surge en este debate es la ideologización de la gente que critica el patriarcado y la desideologización de una mirada como la tuya. Vos también tenés una mirada ideológica. O sea, me parece muy válida tu todo postura. Es política. Pero partamos de la base, todo es política. Aristóteles genial. decía que somos un politicón, somos animales políticos y todo es política en definitiva. Entonces, no está mal politizar este debate porque es un debate político en definitiva. Nosotros estamos acá porque nos posicionamos de forma distinta a la que se posiciona, por ejemplo, Aristóteles también decía Candelario. que la mujer era medio costilla del varón. De un poco de ahí proviene la idea patriarcal, entre otras vertientes. Pero digo, Bueno, la pero filosofía relacionar griega... a Aristóteles con el patriarcado, digamos, me parece que lo estaba haciendo una ¿puedo situación. aportar unos sí, datos perdón, concretos? pero la filosofía griega tiene una mirada bastante crítica con la mujer y Sí, con claro, el y feminismo. se ha evolucionado de eso. Eso ¿Cómo? es lo que planteamos. Se ha evolucionado justamente de esa visión. Y por suerte. Por Igual, suerte. más Yo o retomo menos, un montón perdón. de cosas de ahí, pero no las ideas de la mirada de la mujer que parecen bastante retrógradas y anárquicas. No, sí, quiero aportar unos datos concretos porque vos hablaste de números y yo tengo los números del INDEC. Digamos, no son números de una organización particular, digo, los números del INDEC declaran que la desocupación en mujeres es del 24,9% y la desocupación en varones es del 17%. La Por ende, desocupación en términos de, Sí. en términos de el rango que va entre 14 y 29 años, Sí. en hombres es del 16% y en mujeres es 17%. yo por lo que leí es del 16% y es del 26% en mujeres. Para Ahora, el caso igual, ahora, perdón, ¿puedo terminar la idea? Gracias. Para el caso igualmente, claramente los números denotan que hay más desocupación en la población de las feminidades que en la población de las masculinidades y digamos, hay un montón de cuestiones alrededor de los roles que ocupan las mujeres, que ocupamos en la sociedad que nos obligan quizás a tener que pasar más tiempo muchas veces en nuestras casas criando a nuestros hijos que, por ejemplo, dedicándonos a una carrera profesional como es el privilegio que ustedes sí tienen. Discúlpame, No es así. pero me parece que considerar privilegio una carrera profesional no lo llamaría así. Me parece que también es un privilegio poder criar y cuidar a los hijos. No tiene nada de malo, digamos. Más o menos. Yo o sea, hablaría, si vos tenés que trabajar yo lo pensaría con respecto a la gente y a las familias que nos están viendo en todo el país, si realmente se considera una desventaja tener que cuidar y criar hijos o trabajar en la educación o en ámbitos de la salud y del Cuando cuidado no te de las dan un personas. salario, sí. A mí me parece Claro. que no se trata de salario, no, porque, digamos, hablar de que la mujer no es remunerada es una falacia, porque, digamos, si una mujer y un hombre comparten un hogar y tienen una familia en común, y si el hombre es el proveedor del sustento en la casa, el ingreso es común a los Pero dos, digamos, ¿por no qué es la que es el hombre el dueño de ese ingreso. La licencia por maternidad es de 98 días, dijo Cande. 90 días. 90 días, dijo Cande, y 2 días por el 3 días hombre. por el O 3 días por el hombre. Y prefiero porque es por un una par de realidad, digamos, que las mujeres se dedican más al cuidado de los hijos y a la crianza, digamos, Claro, es lo un que- hecho. Pero vos yo- perdón, Sí, sí, sí. lo planteás como una decisión de las mujeres, libre albedrío, y en mi caso particular, por ejemplo, mi madre se tuvo que hacer cargo de mí porque mi padre se separaron y mi madre no eligió quedarse en casa o tener que laburar 12 horas
y estar, le encajaron el pibe, que en este caso soy yo, y nada, y tuvo que hacerse cargo porque es algo histórico y porque es así, y más allá de los números, los ejemplos de las compañeras que yo estoy nombrando, decía, de Pedido Ya, de las empresas de repartidores, que tienen que ir a la casa a cuidar el hijo, son reales, más allá de las estadísticas, y se ven. Entonces, yo no creo que haya ahí un libre albedrío y que las mujeres realmente les guste estar lavando ollas sin un peso de por que medio. les paguen. Aparte es como que ya se da por sobresaltado que, no sé, que una mujer tiene una pareja y que los dos pueden, cuando en realidad generalmente sucede esto, ¿no? O la mujer está soltera, por distintas cuestiones tiene que sí o sí salir, y qué pasa con el pibe o la piba. Hay un montón de factores que de repente influyen bastante, ¿no? Voy a seguir con mi respuesta estadística. En el núcleo, digamos, de 14 a 29 años, la desocupación en hombres es alrededor del 16%, en mujeres del 26%. Sí. Ahora, de 30 a 64 años, la desocupación ronda el 9%, si no me equivoco, o algo por el estilo, para los dos, el 7,2%, si no me equivoco. Sí, igualmente, digo... Ahora, es sí. el mismo. Ahora, y si vamos a los núcleos urbanos, la desocupación en hombres, tanto en hombres y en mujeres, en la misma rango etario de 14 a 29 años, es del 2,3%. Es decir, que en una sociedad más desarrollada, porque los núcleos del interior son los que están más rezagados en este sentido, es donde desaparecen. Eso es una lectura ideológica también en muchos términos. Como también depende mucho desde qué punto de vista nos paremos a mirar esos números. El desarrollo económico tiende a traer la aniquilación, digamos, de este tipo de ciertas desigualdades y al mismo tiempo de exacerbarlas. O sea, en Capital Federal hay un montón de pobreza. Por ejemplo, lo que sucede, por ejemplo, en Escandinavia, es que entendemos que hay diferencias biológicas y también diferencias sociales entre las mujeres culturales, entre los hombres y mujeres culturales. Y hace más de 30 años existen estudios que demuestran que cuando se reducen las desigualdades en un sentido o se terminan de eliminar, como pasa por ejemplo en Escandinavia con las cuestiones culturales, se exacerban muchísimo más las cuestiones biológicas y por ende las mujeres en Escandinavia dedican todavía más tiempo al cuidado de sus hijos, por ejemplo. Ahora, Porque pueden... perdón, volviendo al origen de esto. Milei, un referente de ustedes y Sí. del espacio de ustedes, decía que, por ejemplo, si efectivamente las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres. Bueno, a mí me no se parece un explicó, delirio lo ese que es el- dice. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Ustedes realmente creen que es así? A ver, la realidad es que, digamos, yo lo pienso en un punto de vista lógico, seguramente haya casos, haya realidades diversas como planteaban, pero la cuestión es muy sencilla, digamos, si por un mismo puesto de trabajo, con la misma antigüedad, formación, capacitación y demás, se pagan distintos salarios, es obvio que a los empresarios les convendría contratar mujeres y no hombres. Después, por supuesto que hay particularidades, seguramente haya casos específicos, pero la lógica indica que si a mí me conviene pagar un sueldo más barato por una misma tarea, Bien. me parece que, digamos, sería ¿Y por qué? ingenuo ¿Por qué pagarle por qué más a pagar un un hombre. sueldo más barato Sería si hacen ingenuo el pagarle mismo más a un hombre solamente por ser hombre, digamos. No creo que ningún Eso machista no sea pasa. tan tonto. Yo creo que es bastante ridículo pensar que el empresario a la hora de contratar dice, bueno, es mujer, le pago menos. Eso no creo que suceda realmente. Claro, en la pero realidad. los números, y lo hablamos recién, estaba Candelaria Boto arrojándolos, dicen que sí pasa. Entonces, ¿de qué elementos ustedes se afianzan para negar que hay una diferencia social y cultural Los entre números mujeres no y dicen hombres que a la hora de acceder pasa. al trabajo? Ese es un error. Los números de la brecha de género, que hablan de un 27, 25%, por supuesto, en nuestro país, están tomados erróneamente. Eso es una burrada estadística, porque lo que se hace es tomar todas las horas trabajadas en general de hombres y de mujeres y dividirla por la cantidad de hombres y mujeres sin considerar los factores específicos. Si uno va, digamos, tomando en cuenta los distintos condicionantes y variables, uno se da cuenta que en los distintos rubros, en realidad, no existe tal brecha. Y es más, si uno lo analiza dependiendo del nivel socioeconómico, se da cuenta de que a menor nivel socioeconómico la brecha se reduce y a mayor nivel socioeconómico esa supuesta brecha Igualmente, aumenta. Para mí es mucho más complejo el debate que lo que vos planteabas recién. Bueno, Porque pero vos eso no es decís, complejo. Tiene varios ejes donde hay que profundizar, como por ejemplo la experiencia laboral, los Tal estudios, las horas trabajadas, las horas que se van a disponer para trabajar, la disposición también y la disponibilidad para hacer horas extra, y un montón de cuestiones que, bueno, yo creo que el debate es más complejo de tirar un porcentaje, digamos. Bueno, Y el área de trabajo, y además, chicos, digamos, hay pero- una realidad que es que la Superintendencia de Trabajos de Riesgo en la Argentina en 2018 decía que las mujeres, por ejemplo, eligen trabajos relacionados al área de servicio. En cambio, los hombres eligen trabajos Pero eso, lo relacionados que yo a la estoy planteando minería, es que eso es una negocio cuestión de agropecuario. necesidad. No, yo no sé si está Y de- en cuestión de necesidad porque hay pero encuestas vos, y no, estudios vos, que porque prueban digo, que más allá de mujeres... los números del INDEC, estamos hablando de un montón de historiadoras, militantes, digamos, marxistas. un montón de personas que han estudiado Creo que les la queda grande antropología también y las marxistas, sociedades sí. y Marxistas han de descubierto cartón. que hay una diferencia entre ser hombre y ser mujer y cómo Claro eso que te hay una limita para el diferencia, por acceso al supuesto. trabajo. La realidad es que hay una Reconocerlo. diferencia. Una cuestión es la igualdad ante la ley. Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y Que es lo que plantea obligaciones. el liberalismo. Pero una cosa es la cuestión práctica. Hombres y mujeres tienen
tienen gustos, preferencias, vocaciones, identidades diferentes y hasta una forma física distinta. El estudio más comprensivo que hizo al respecto es desde la Universidad de Illinois, que demuestra que los hombres tienden a preferir dedicarse a cosas y las mujeres prefieren dedicarse a personas. Y por eso vemos que hay más mujeres en carreras como psicología, carreras como enfermería y demás, y más hombres Claro. en carreras como ingeniería. ¿Hay cuestiones culturales? Tal vez sí hay cuestiones culturales, pero tiende a ser también las preferencias de cada uno. No, pero yo son creo muy que no importantes podemos. las cuestiones Son muy Es un culturales. tanto condescendiente querer condicionar a la mujer, digamos, de querer estudiar algo o lo otro. Yo creo que las personas tienen que ser libres de estudiar la carrera que quieran. No, el tema es que lo cultural es muy Creo que todos importante. coincidimos en Hay- eso. y yo creo que hay cierto discurso muy economicista que, digamos, desliga lo cultural de absolutamente todo y entiende que el mundo se reduce a una planilla de Excel. Y construir socialmente un país así me parece un poco preocupante. No sé qué les parece a ustedes, si por ejemplo también están de acuerdo. Porque digo, para mí, para saldar esta brecha de género de la que hablamos y estas dificultades que hablamos, es importante que desde algún lugar, por ejemplo, desde el Estado, se pueda surcir estas dificultades. ¿Ustedes Claro. les parece que hay que llevar al Estado a la mínima expresión y que tiene que desaparecer, como piensa Milei, por ejemplo? A ver, la realidad es que el Estado esencialmente tiene que proteger 3 derechos que son la vida, la libertad y la No, no, propiedad eso es privada. una burrada jurídica. No, no, no. Como burrada Eso es una jurídica. burrada Una burrada jurídica no me parece, digamos, no, desde no, cada no, concepción naturales, filosófica. Y todo lo además demás. Eso, tiene otras cuestiones que proteger como son la soberanía. La A lo que yo Constitución voy... Nacional protege un montón de derechos. No, por La supuesto, yo Constitución no lo niego. Nacional La Constitución protege un montón Nacional. de derechos más. Sí, por supuesto. Esos derechos que vos mencionás son los que llaman derechos de primera generación. Tal cual. Que están contemplados en la Constitución histórica de 1853-1860. Exactamente. En la reforma de 1957 y la reforma constitucional de 1994 hay un montón de derechos más sociales, ambientales, Están los de etcétera, segunda y que tercera están generación garantizados. y también están contemplados. Claro. Y es verdad que existe dentro de lo que llama el ¿Y qué marco hacemos jurídico con de eso? derechos internacional, digamos, en la Convención Internacional de Derechos Humanos, los derechos de segunda y tercera generación. No, pero eso no Milei no significa los que yo entiende. ideológicamente Sí, esté de por acuerdo ejemplo, con ¿qué él. piensan pero del el cupo Estado laboral? no, Yo creo que sean el Estado Por no eso puede digo, proteger, digo- el Estado no puede proteger ningún derecho, esa es la realidad. Hoy tenemos un Estado fallido que que no? no puede garantizar la seguridad de sus habitantes, no puede garantizar la libertad, no puede garantizar tampoco la propiedad privada. Entonces, si nosotros además pretendemos que el Estado se ocupe de terminar con la brecha de género y de un montón de cosas más, en la práctica eso termina siendo crear organismos, secretarías, que programas, hacer, subsidios, entonces? ministerios. Perdón, Y que Pablo- son necesarios para terminar con todo eso que vos El ex dijiste que juez de había la que Corte terminar. Fight decía que las leyes lamentablemente en Argentina se han convertido simplemente en una cartilla de recomendaciones. Y eso sucede porque las leyes están Hola, escritas. ¿qué tal? Es una- Yo Oh, por quería. Dios. Sí, perdón, Tino, ¿quería decir algo? Oh, por Dios. Oh, por Dios. Yo quería preguntarles a ustedes si creen que de repente en situaciones de poder, ¿no? La diferencia o es equitativa la paridad entre hombres y mujeres. Si creen que es equitativa, digo, la representación femenina. Yo no hablaría en términos de paridad, digamos, se mencionó a Javier Milei, digamos, yo como NOS, representando al partido Juan José Gómez Centurión, en la lista de La Libertad Avanza apoyamos a 2 mujeres, ya se habló de que era economista, digamos, María Fernanda Araujo, 4ª candidata por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, reconocidísima, digamos, abogada y luchadora por los derechos de las víctimas del terrorismo, están ahí por mérito, no por cupo. Entonces, digamos, no es solamente Javier Milei en la lista, tenemos muchísimos más candidatos y además candidatas excelentemente preparadas, luchando por la causa Malvinas, por la causa del terrorismo en la subversión, las víctimas del terrorismo, digamos, Bueno, no es que lo exclusivamente instruyan un Javier poco a Milei. Javier, Hay gente muy Yo lo valerosa. respeto mucho a él en lo económico, aunque pienso distinto. Ha leído mucho a Hayek, pero poco la Constitución, insisto. Ojalá estas personas que vos mencionás lo instruyan un poco, porque Victoria la verdad es que abogada, por Victoria es ejemplo, abogada, ha dedicado exactamente. me parece muy Bueno, solvente Milei justamente en lo el momento de la monetario, pandemia fue- realmente, yo no pienso como él, pero me parece muy solvente en lo monetario, pero la Constitución, que es muy Tal importante cual. para ser legislador, No, no, la estoy leyó totalmente de poco. acuerdo. Ojalá lo instruyan un poco. Victoria Villarruel durante la pandemia, la segunda candidata de Javier Milei en la lista de La Libertad Avanza, presentó una acción legal para poder poner fin a las restricciones inconstitucionales que el gobierno lanzó en contra de nosotros. Que dicho sea de paso, la Constitución defiende y protege nuestras libertades y justamente durante toda la pandemia se vieron vulneradas y violadas. Sí. Entonces, no hablemos de que Javier Milei es un ignorante en materia de derecho, porque si él quizás en esa área no sea su fuerte, se rodeó de No. gente que está muy capacitada. Pero, perdón. Chicos, disculpen, me quiero meter un segundo Sí, en el claro, debate. Quisiera hacer una pregunta más personal a los chicos que están sentados ahí en el piso. Quisiera saber si ellos dejarían, ahora a la hora de formar una familia, una pareja o lo que sea, dejarían su trabajo y compartirían tipo la mitad del trabajo con la mujer que estén. ¿Lo harían? Yo no, digamos, yo pienso en trabajar, digamos, en definitiva, y si mi mujer O sea, toma ¿te la misma, buscarías una si mi mujer mujer que toma se la quede en tu decisión de casa, trabajar que también, se haga cargo de ojalá lo tenga doméstico? la posibilidad yo de poder criar a mis hijos, digamos, pensando incluso en poder Porque obtener si no, ayuda de otros contratarían lados y una demás. mujer para que cuide Y sus compartir hijos, el no un hombre. cuidado y trabajo. Yo personalmente, por ejemplo, en mi casa, yo comparto, digamos, mi crianza de chico ha sido con mi padre y mi madre, los dos.
no creo que haya existido realmente una desigualdad tan importante en términos de cuánto me han visto y demás. Sí, Oye, más allá de lo personal, me parece, digamos, yo conozco muchísimas mujeres que están orgullosas y están muy felices de haber quizás pero te hago reducido. una pregunta personal. Más No, allá, pero la no realidad es que hables es una en- pregunta no hables en- personal. No pongas la voz. No, en por lugar de supuesto, mujeres, pero porque vos no como sos es, no, como es una Entonces, respondeme la perdón, pregunta directa. ¿Cómo sabes que no soy mujer? ¿Estás autopercibiendo mi identidad? ¿Cómo sabes Y que no soy mujer? ¿No te has presentado como hombre o sos mujer? Yo me Igual, presenté te pido como Facundo disculpas Bello si sos- Gutiérrez. Ah, no, Bueno, te si cuestiono. sos mujer te pido disculpas. Ah, bueno, pues no, porque ¿Sos quizás... mujer? No, yo no tengo por qué decir mi Bueno, identidad. entonces, No, bueno, pero no pará, lo digas, pero sí. Perdón, Claro, digamos, retrocedamos un par de están casos. asumiendo que soy un hombre, digamos, también. Después predican No, vos género. estás evadiendo una pregunta. Sos muy inteligente. Que te conviene. No, Sos muy no es que inteligente me y lo estás conviene. diciendo con ironía. Sos muy inteligente Sí. y lo estás diciendo con ironía. No le faltemos el respeto No, a es gente cierto. que ha sufrido y Tal luchado cual. mucho para conseguir muchos derechos en torno a la autopercepción de género y demás, porfa. Exactamente, y eso lo niega, esa lucha la niega justamente el lenguaje inclusivo. Yo escuchaba la perspectiva, para hacer un paréntesis, de una persona trans que decía, hemos luchado tanto tiempo para reconocer, digamos, nuestra identidad de género, que ahora cuando se nos dirige de forma Sí. inclusiva. Eso es una opinión de las miles que integran al colectivo trans. Hay muchísima gente que está a favor del lenguaje inclusivo y justamente lo que el lenguaje inclusivo viene a proponer es erradicar desde nuestra habla la masculinidad como método genérico, porque eso de alguna manera implica que los varones o la masculinidad están en un lugar superior a la femenidad. Pero más allá Pero del lenguaje... quiero terminar una Sí. cosita, que es que... Hace un cambio real. ¿Cómo? Hace un cambio real, impacta Y en la sabes vida que, de las mira, personas. para las personas que no son cis, o sea, que no se autoperciben como el sexo que les fue género asignado al ¿El porcentaje nacer, de la población sí, cuánto es un... pensás que realmente sí? Menos del 1%. No lo sabemos porque lamentablemente es muy nuevo todo lo que está apareciendo y por eso necesitamos de políticas públicas que incluyan estos colectivos para poder contabilizarlos, ¿Estás registrarlos y diciendo que es sacarlos una de la moda? Por marginalidad. decir que es muy nuevo, que es una moda, digamos, ¿estás diciendo eso? Una moda también podrían ser ustedes los libertarios y no estoy Yo diciendo no soy eso. libertario, soy conservador, él es libertario, no es una moda. digamos. No, le contesté con una chicana porque me hablaste con una chicana, o sea, solo por eso. pero más allá de contexto chicana va, con esto, chicana viene. nuestro ¿Por qué cuando pensamiento tiene desarrollo político en Argentina? El feminismo incluso también. desde el año 83, Y o sea, no, Que el no, problema- más allá, el más allá problema de del la chicana, feminismo- lo que el liberalismo bajándolo a no la funciona. tierra Estoy de para acuerdo, que lo súper el que respeto, no está creo en la que sea casa una moda. también pueda sentirse representado. Lo que digo es, ¿por qué hay brecha salarial? Que es real, la brecha salarial está. ¿Y por qué hay más mujeres trabajando en tareas domésticas que los hombres no las hacen? Pero ¿por qué no? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué es más valioso un ingeniero o un empresario que una mujer No, que se pero si dedica yo a la agarro casa? 10 casas, yo agarro 10 No, pero casas, yo pregunto- agarro 10 yo pregunto casas por qué ustedes y las harían 10 tareas casas domésticas. están que Yo hago contratan a tareas una persona de tareas domésticas, domésticas. digamos, no me molesta Un estudio de la cocinar. Universidad de Illinois, que Yo decía quiero saber por justamente qué que las ustedes no mujeres harían tareas domésticas y ustedes elegirían que las mujeres existió durante muchísimo tiempo carrera una división. profesional A ver, sobre vamos de a todo. uno, vamos de a uno. Ah, Sol, sí. Sol, porque si no, se superpone entre Bueno, todos. yo quiero saber, porque la pregunta es más personal, así puede ser el debate no basado en estadísticas, sino aquí somos todos. Pero son cuestiones personales Estamos que no- hablando, yo hablo desde mi lugar de mujer, los chicos desde el lugar que se perciban, no sé, pero ellos deciden poner por encima su lugar profesional, su carrera, todo. Entonces, ¿qué van a buscar? Una pareja que se haga cargo de lo doméstico, de los hijos, y si no, contratarían una mujer para hacerlo, porque nadie contrata un hombre para que se haga cargo de lo doméstico. No, yo Todavía a no ver, llegamos si a ese vamos a punto. entrar en cuestiones personales, me interesa mucho más una mujer inteligente que esté desarrollándose en un área académica, que pueda desafiarme incluso intelectualmente en debates y qué sé yo, que una persona que ¿Y simplemente se dedica a crees cuidar que la casa. crees que cortando su carrera, embarazándose, haciéndose cargo de su hijo esos 9 meses, va a llegar a un Pero puesto jerárquico? esa es una decisión que conjunta con dos personas. Si ella no quisiera, bueno, sería Claro, algo, pero digamos, condicionada por una estructura social que durante años hizo que las mujeres yo ocupen estoy ese lejos lugar. además de ser padre por lo que tengo entendido, o sea, por lo menos como mínimo me faltan 10 años, entonces no estoy pensando en estas cuestiones, pero yo lo que les puedo decir es que a mí también me gustaría tomar parte en el cuidado y la crianza. Claro. de mis Además hijos, hay como- otro tema, el como feminismo siento. habla mucho de desigualdad, pero jamás plantea el tema de la edad de jubilación entre hombres y mujeres, digamos, es una realidad que existe y yo no escuché Igual a sí ninguna se diputada plantea. feminista en el Congreso cambiarlo, digamos. Hoy si quieren pueden hacer una ley para cambiarlo, una reforma previsional y además modificar la edad jubilatoria, tienen la mayoría si la quieren conseguir y sin embargo no lo hacen. No, porque Evidentemente es un debate solo les válido, preocupan pero las no es la desigualdades raíz que les del convienen. problema. Claro, no. Es un debate válido, es cierto, Facu, pero no es la raíz del Bueno. problema. O sea, no está en el kit de la cuestión donde identifico con mucho respeto que ustedes desconocen su mirada, insisto, muy economicista, todo un proceso sociocultural de constitución de La economía es una identidades. ciencia social, en definitiva. ¿Cómo? La economía es una ciencia social, en definitiva. Estoy de acuerdo, Y creo que y a el veces- problema más grave que hoy enfrenta la Argentina
es económico. O sea, es innegable que en todas las encuestas de opinión de las personas, cuando le preguntan cuál es tu mayor preocupación, todo el mundo contesta la pobreza, el hambre, la miseria, digamos, y demás. O la inseguridad, que también es estadística. Agravado si sos mujer. Ahora, ¿cómo es que...? Sí, eso es una problemática a atacar con política de seguridad efectiva, no con lenguaje inclusivo. ¿Cómo es que los derechos hacia las mujeres o hacia cierto colectivo de feminidades, digamos, serían un retroceso para ese mismo colectivo, visto y considerando que para ustedes no existe tal... O sea, yo... No hay derechos de mujeres, de hombres, de LGBT, hay derechos de argentinos, bien, derechos civiles, políticos, claro, sociales. Pero yo quiero Nosotros entender no creemos ¿ustedes en derechos, desconocen la se transforman en diferencia social privilegios. que hay entre mujeres y varones? Bueno, esa es una particular visión del feminismo, repito, nosotros no creemos en esta idea de que hay un patriarcado malvado que controla todo por detrás. Sí, Lau, Lamentablemente, como las leyes en Argentina están mal hechas, estas cosas se han convertido, o sea, las leyes se han convertido en una cartilla de recomendaciones y las leyes laborales en Argentina son particularmente malas, porque en Argentina está prohibida la contratación. Estoy de acuerdo. Ahora, para ustedes... modificar ese tipo de cuestiones implicaría dejar de legislar, de suspender leyes que ya existen, Hay o que sería deslegislar ciertas revisar... cuestiones y hay que ¿Qué legislar significa otras. deslegislar? Deslegislar es, bueno, Argentina tiene unos 170 impuestos, por el estilo. Sí, estamos hablando de cientos de impuestos y 69.000 regulaciones más o menos. Es decir que hay una sobreregulación sobre todo el mercado laboral y eso hace justamente, por ejemplo, que el gobierno, para intentar digamos, mantener el empleo, lo que hace es prohibir los despidos, que en definitiva es prohibir el empleo, o sea, prohibir las contrataciones. O sea, habría que habilitar que se pueda despedir a gente, digamos. Sí, hay que habilitar hay que habilitar que se pueda contratar y se pueda despedir. Porque si no se puede despedir, no se puede contratar ¿Sin tampoco. indemnización o con indemnización? Bueno, la indemnización hay que hacer un debate al respecto, digamos, porque yo creo que como están planteadas actualmente las condiciones laborales, es decir, de la indemnización, las fábricas en general cuando tienen que despedir trabajadores se terminan fundiendo. O sea, pero bajándolo a la tierra, sería una pyme, podría contratar una persona... Pensémoslo así. Sí. Tenemos una empresa donde hay 10 empleados, ¿no? Y la empresa está pasando un mal momento. Y entonces, para poder atravesar ese mal momento, el empresario toma noción de que tiene que despedir 2 empleados, ¿no? Pero esos 2 empleados tal vez tienen, no sé, 30 años de antigüedad o demás, y despedirlos involucra cerrar la fábrica. Entonces, prefiere el tipo cerrar la fábrica en vez de despedir a esos 2 empleados que se preserve y tal vez en un futuro volver a ser contratados o ser contratados en otro lado. Yo quería volver